Buenas tardes, hermanas y hermanos. Y les saludo desde acá, desde la isla grande de Chiloé. Quería pedirles que me colocaran como coanfitrión para mostrarles algunos dibujos. Estamos viendo algunos centuriones del mundo romano. Ya vimos aquel centurión romano, ¿se acuerdan ustedes que se convirtió en la cruz del Señor? Hoy día vamos a ver otro centurión. Les muestro este dibujo. Los centuriones eran hombres acostumbrados a la guerra, eran hombres valientes, especialmente elegidos para el combate, y no eran cualquiera los que llegaban a este grado de honor y de comando que había en las filas de los romanos. De manera que un centurión que se convirtiera al Señor era algo admirable. Y hoy día vamos a ver otro centurión. Vamos a ver el centurión de una fe admirable, un hombre de Capernaum. Vamos a leer en Lucas, capítulo número 7, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 7, en el versículo número 1, Lucas 7:1, dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Viéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor. Este caso es muy similar, muy parecido a la segunda señal que aparece en el libro de Juan, del que el Señor sana a un siervo, a un hijo, perdón, de un oficial romano, ahí en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Es muy parecido, pero no es el mismo caso. En este caso es un siervo enfermo de este centurión, y en el caso de Juan se trata de un hijo que estaba a punto de morir, y el Señor interviene también y lo sana a distancia. Son muy parecidos, pero tienen como común denominador que son personas de alto rango en el mundo romano, en la milicia romana. Y vamos a leer, hermanos, y amigos, vamos a aprender algunas lecciones de la fe que salva. Y lo que podemos decir, que lo que salva un alma de la condenación no es la cantidad de fe, sino la calidad de ella. Y esto, amigos, es muy importante que lo entendamos. Para ser salvos y para continuar la vida cristiana, no es tanto la cantidad de fe, sino la calidad de esa fe. Y la calidad de una fe se mide en quién uno confía. Ahí está la calidad de fe, es decir, en quién está basada esa fe y cuál es su esperanza. Nosotros usualmente creemos que tener fe para que algo suceda es como un talismán,
¿ya? Como que algo en lo cual podemos confiar, y si confiamos y tenemos harta fe, eso va a resultar. A veces a personas nos dicen, cuando vamos a hacer un trámite, nos dicen, vaya con fe para que le resulte. Y creemos que con decir esa palabra fe como un talismán, entonces va a resultar. Pero la naturaleza de la fe no consiste, como vuelvo a repetir, en cuánta fe uno tenga. Consiste en descansar en quién es el Hijo de Dios y descansar en su voluntad. De manera que si alguna vez a usted le preguntan qué es lo que es tener fe, usted podrá decir al menos 3 verdades que les voy a enseñar. Primero, tener fe es confiar en una persona de toda confianza. Es confiar en el Señor Jesús, en su persona. Segundo, tener fe es confiar en las obras del Señor Jesucristo, es decir, en lo que Él ha hecho. Y en tercer lugar, tener fe es confiar en las palabras del Señor Jesucristo, en lo que está escrito en la Biblia respecto de su persona. Y vamos a ver estos 3 aspectos. Por ejemplo, número 1, confiar en su persona significa confiar en quién es Él. Si la Biblia dice que Él es bueno, que el Señor Jesucristo es Dios y es bueno, yo debo creer que Él lo es y descansar y apoyarme en su voluntad, tener toda confianza en la persona del Señor Jesucristo. Eso es trascendental y muy importante para que la fe sea objetiva y verdadera. El salmista, el rey David, escribe: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. El que cree, el que ejerce fe en la persona del Señor Jesucristo, lo hace porque lo conoce y sabe quién es. Él es bueno. Y si Él dice, por ejemplo, que Él es el buen pastor, si Él dice que da la vida por sus ovejas, su persona es quien me lo está diciendo, y yo debo confiar y creer aquello. Debo creer que Él es poderoso y por tanto descansar y apoyarme en sus tiernos cuidados. Si, por ejemplo, también Él dice que es la resurrección y la vida, como nos dice el Evangelio de Juan, yo puedo creer que aunque yo muera, tendré vida eterna y que Él me resucitará para estar para siempre con Él. Por eso Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Es su persona que me está diciendo aquello. Si Él dice que es la vid verdadera, yo debo creer que mi vida es inseparablemente unida, está inseparablemente unida a Él, como un pámpano lo está unido a la vid. Y cuando yo confío en su persona, entonces yo también estoy unido a Él. Entonces tener fe es tener fe en su persona. Segundo, tener fe es confiar en sus obras. Yo necesito también apoyarme en lo que Él ha logrado. Este centurión se apoyó en los dichos acerca de quién era Jesucristo. Mire el verso número 3. Dice ahí en el verso número 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. El centurión oyó. Aquí tenemos que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Respecto de qué es el oír? Respecto de las obras del Señor Jesucristo. No solamente Él es bueno, no solamente es poderoso en sus obras, también Él murió y resucitó. ¿Y qué es lo que obtuvo el Señor Jesucristo con su muerte y resurrección? ¿Cuál ha sido su obra? Él pagó todas mis deudas. Cuando Él estaba en la cruz, sus últimas palabras fueron: consumado es. Él ha vencido a la muerte, ha resucitado para mi justificación, muere por mis transgresiones, pero resucita para mi justificación.
Sí, amigos amados, el Señor ha resucitado. Él ha logrado para mí eterna salvación. Y su obra, la obra del Señor Jesucristo, me garantiza a mí que si yo confío en Él, yo no voy a ser avergonzado. La palabra de Dios dice que Él experimentó la muerte y Él puede dar vida eterna, puede dar salvación a todos los que le obedecen. Y yo puedo acercarme confiadamente en Él y depositar toda mi confianza en sus obras. En tercer lugar, tener fe es confiar en sus palabras. ¿Y qué significa eso? Confiar en sus promesas, confiar en sus advertencias, confiar en sus mandamientos, y para eso yo requiero someterme y regular mi vida a lo que Él me ordena. Esto lo vamos a aprender hoy día. Confiar en sus promesas, confiar en sus advertencias, confiar en sus mandamientos, significa que yo debo someterme a la autoridad del Señor Jesucristo. Y esto es algo sorprendente que este centurión hace. Yo puedo confiar que si obedezco sus mandamientos serán lo mejor para mi vida. Hay muchas personas que retroceden cuando van escuchando la palabra de Dios y que hay mandamientos que Dios exige para la vida cristiana. Aquí en Castro hay muchas personas que con mucho ánimo al principio querían escuchar la Biblia, querían que les habláramos del Señor, pero cuando la palabra de Dios les va descubriendo realmente la clase de vida que ellos tienen, entonces retroceden. ¿Ya? Y la Biblia nos enseña que los mandamientos del Señor para continuar en la vida cristiana son muy importantes de obedecerlos. La Biblia nos dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos parecen ser molestos. Y el apóstol dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, vamos a ver entonces cuál es la fe que tuvo este centurión, este hombre acostumbrado a la muerte, un hombre bruto, un hombre que tenía que tomar decisiones, quién vive y quién no vive, era un centurión. Y vamos a ver que este hombre, sin conocer el evangelio, estaba cumpliendo muchas cosas que el Señor enseñó en el Sermón del Monte. Fíjese aquí en el capítulo número 7, en el verso número 1, nos dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía. El Señor acaba de terminar todo su discurso del Sermón del Monte. Ahora era necesario obedecer eso que enseñó el Señor a toda esa multitud y hacer lo que el Señor enseñó a toda esa multitud. Por ejemplo, un poquito más atrás, en el capítulo 6, versículo 46, el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de esa casa. Y el Señor en esa parábola
Está diciendo lo importante que es obedecer todo lo que él enseñó en ese discurso del Sermón del Monte. Hay muchas personas que oyen, pero no obedecen. Y aquí tenemos, en este caso del centurión, una ilustración de alguien que reconoce por fe el señorío de Dios y obedece su palabra. Y es muy interesante, hermanos y amigos amados que están con nosotros, es muy sorprendente que el Señor diga de este hombre en el verso 9, miren lo que dice el capítulo 7, verso 9. Dice, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente, todo lo que habían escuchado esa gente del Sermón del Monte, le dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El Señor se maravilló de que este hombre estaba cumpliendo lo que él enseñó en el Sermón del Monte, pero todos los que estaban ahí, judíos, ninguno de ellos lo cumplía, ¿ya? Y aquí el Señor Jesús se maravilla. Sabe que 2 veces en la Biblia encontramos que el Señor quedó sorprendido de algo. Uno es este caso de esta fe de este hombre, de este centurión, es el caso de él, y la otra es cuando el Señor también allí en Capernaum dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y él no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado, dice el Señor, estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y ahí tenemos el otro caso en que el Señor quedó sorprendido. 2 veces el Señor queda sorprendido de la incredulidad de los judíos y aquí de la fe de este hombre romano, de este centurión. Entonces podemos decir que una persona puede oír mucho de la Biblia. Y a lo mejor ustedes han escuchado bastante de la Biblia, sobre todo en este tiempo de pandemia, como nunca hemos tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, los que somos creyentes. Y los que no son creyentes todavía, como nunca han tenido la posibilidad de escuchar la palabra de Dios, la Biblia, pero todavía no reconocen a Jesús como su Señor. Dios se sorprende de esa incredulidad. Amigos amados, la Biblia nos dice, ¿más qué dice? ¿Qué dice Dios? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí tenemos un ejemplo de quien confiesa y reconoce el señorío de Dios sobre la vida de su propio ser. Este hombre centurión, acostumbrado a dar órdenes, reconoce el señorío de Cristo. A mí me parece muy extraño que alguien diga que Jesús es su Salvador, pero no reconoce su señorío. Es muy extraño. Ahora, en nuestra historia, ¿quién es el personaje central de esta historia? Bueno, podríamos pensar que es el centurión, pero tenemos que decir que el personaje central es el Señor Jesús, a quien este centurión llama Señor. Miren el versículo número 6, cuando manda a los ancianos, Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. Esta es la segunda comitiva que manda el centurión, diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Fíjese la influencia que tenía este hombre. Primero fueron los ancianos a conversar con el Señor Jesús y el Señor viene. Y ahora manda una segunda comitiva, manda a sus amigos. ¿Y por qué hace esto? Bueno, los ancianos
en la sinagoga que él mismo construyó lo conocían como un buen hombre, una persona digna, pero sus amigos, que eran los más cercanos, los más íntimos, van ahora con la verdad a decirle, ¿sabes lo que dijo el centurión? Señor, yo no soy digno que tú entres bajo mi techo. Oh amigos amados y hermanos amados, si nosotros reconociésemos este derecho que posee Dios sobre nuestras vidas, seríamos como este soldado, completamente humilde y obediente y dispuestos a obedecer la palabra de Dios. El Señor Jesucristo recién había enseñado, fíjese usted, había enseñado a toda esa multitud de que había que amar a los enemigos. Miren el capítulo anterior, capítulo 6, versículo 35. En el verso 35 del capítulo número 6 les dijo, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. El Señor enseñó eso, maravilloso, ¿no es cierto? Pero ¿quién cumplía eso? Aquí tenemos este centurión, que era un enemigo para los judíos, que había tomado la decisión de amar al pueblo judío. Mire lo que dijeron los enviados del centurión. Ahí en el capítulo número 7, ellos le dicen al Señor Jesucristo en el verso número 4, ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que concedas esto porque Él ama a nuestra nación. Este centurión amaba a los judíos, a pesar de que los judíos no amaban a los romanos. Eran enemigos. Ellos habían tomado el poder y oprimían a los judíos. Sin embargo, aquí hay un romano, un gentil, que amaba a la nación de Israel y estaba cumpliendo lo que el Señor había enseñado en el Sermón del Monte. ¿Sabe usted que los judíos odiaban a los romanos? Y ellos también odiaban a los judíos. Los romanos decían que los judíos eran una raza asquerosa. Consideraban la religión judía como una superstición bárbara y acusaban a los judíos de adorar a una cabeza de burro y hacerles sacrificios humanos. De manera que para los judíos, para los romanos, los judíos eran realmente algo bárbaro, deplorable, una religión corrupta. Pero este romano amaba y bendecía a los judíos y cumplía lo que el Señor enseñó. Este romano hacía justicia sin haber oído nunca el Evangelio. Y aquí se cumple, queridos amigos y hermanos que están escuchando la palabra de Dios, lo que el apóstol Pablo enseñó acerca de la gente que nunca ha oído el Evangelio. El apóstol dijo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Este soldado romano, hermanos, que no conocía el Evangelio y que no conocía lo que el Señor enseñó, lo estaba practicando. Este soldado romano posee entonces la esencia de la fe admirable. Y lo vamos a resumir en 3 puntos. En primer lugar, buscaba al Dios verdadero. Porque este hombre no era salvo. Era un hombre como Cornelio. Era un hombre justo en medio de su situación, pero no era salvo. De manera que, en primer lugar, buscaba al Dios verdadero. En segundo lugar, se consideraba indigno delante de Dios, sin méritos. Y en tercer lugar, se dirigió
a la única persona que podía ayudarlo y reconoció su autoridad. Esos 3 puntos vamos a ver de la fe admirable de este hombre. Pero antes de ver estos puntos, vamos a ver quién era un centurión romano. Este hombre era un hombre piadoso, a pesar de ser un militar. Ahí hay un dibujo. Su siervo posiblemente era un hombre ya de edad. El Evangelio de Mateo nos dice que era paralítico. Es interesante, este mismo relato aparece en el Evangelio de Mateo, y allá en el Evangelio de Mateo aparece que el centurión viene a conversar con el Señor. Pero Lucas, como médico, detalla más exactamente que no fue él que viniese personalmente, sino que envió a los ancianos de los judíos para pedirle que viniese a atender a su siervo que estaba a punto de morir. Era un hombre piadoso. Era un hombre que, a pesar de su condición militar, era un hombre que tenía afecto por estos que eran sus siervos. Saben ustedes que los centuriones estaban a cargo de una centuria de 50 a 100 soldados, y ellos tenían que manejar autoridad. Eran hombres de probada fidelidad al Imperio Romano, dispuestos a morir incluso en su puesto de batalla, ¿ya? Y hoy sería algo así como un coronel de ejército en el mundo actual. Eran, por tanto, hermanos, hombres sin familia, consagrados a su servicio militar. Ellos no tenían hijos, no tenían esposa, vivían solamente casados con su servicio al Imperio Romano. Pero no tenían hijos, pero sí tenían sirvientes. Y aquí, en el verso número 2 del capítulo número 7, nos dice: el siervo del centurión, a quien éste quería mucho. Fíjense lo que se dice ahí. Este centurión, este hombre acostumbrado a dirigir, acostumbrado a manejar hombres brutos, tenía afecto por su siervo. Y saben ustedes que los esclavos eran considerados como objetos inservibles, y cuando llegaban ya a la vejez eran tirados a la calle. De manera que este centurión, a este siervo enfermo y posiblemente de cierta edad, podía fácilmente haberse desentendido de él y haberlo arrojado a la calle. Como dije, Mateo dice que estaba paralítico. ¿Qué puede ser de útil un siervo paralítico? Estos esclavos eran como una cosa desechable y valían menos que nada, sin derechos y considerados como objetos desechables. Pero este centurión estaba totalmente afligido por el bien de su siervo que estaba enfermo a punto de morir, ¿ya? Y este hombre, fíjese, cumple lo que el Señor enseñó en el Sermón del Monte. Nuevamente quiero destacar aquello. ¿Saben, hermanos amados? Yo me dirijo ahora a ustedes, a nosotros que decimos ser salvos. Cuán fríos somos, cuán falta de amor hay entre nosotros. Y el Señor enseñó lo que se conoce como la regla de oro. El Señor dijo: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Eso lo enseñó el Señor en el Sermón del Monte. Y aquí tenemos un hombre que está cumpliendo aquello. Este hombre está preocupado por su siervo, que está delicado. Mire lo que dice aquí en Lucas capítulo número 6, lo mismo que les menciono en Lucas capítulo número 6, en el versículo número 31, el Señor dijo: y como queráis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Cómo le gustaría a usted que lo traten? ¿Cómo quiere usted que lo traten en la iglesia? Que lo traten bien, ¿no es cierto? ¿Cómo quiere usted que lo trate otra persona? Que lo cuide. ¿Cómo quieres que te trate tu esposa? Con aprecio, ¿no es cierto? Con amor. Bueno, tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Esa es la regla de oro.
Aquí tenemos un hombre, un soldado romano que cumple esto. Este hombre, tan acostumbrado a mandar, era sorprendentemente humilde. Sobre todo en presencia de la verdadera grandeza, es decir, el Señor. Veamos esta esencia de esta gran fe mencionada por el Señor en este hombre. Primero, buscaba a Dios. ¿Sabe usted que la mayoría de los soldados romanos, de los gentiles, de los griegos, estaban totalmente cansados de sus dioses y de la baja moralidad y del paganismo en el cual vivían? Es muy probable que este hombre estaba hastiado de tanta miseria que él mismo se había sometido y había aceptado la doctrina judía de un solo Dios y de la ética judía y de las enseñanzas judías, y su búsqueda del Dios verdadero lo llevó a hacer dos cosas. Aquí en el capítulo número 7 ahora, en el verso número 5, se mencionan las dos cosas que este hombre hizo en busca del Dios verdadero. Porque ama a nuestra nación, número 1, y nos edificó una sinagoga. Estas dos cosas este hombre había hecho. Amaba a los judíos, les tenía aprecio, porque los judíos buscaban al Dios único y verdadero. Y además, este hombre les había edificado una sinagoga. Estos centuriones recibían un muy buen sueldo, y él había ocupado su sueldo para construir una sinagoga para los judíos y para que se reunieran, y él estaba sentado atrás como un prosélito escuchando las enseñanzas que se daban ahí en la sinagoga. Buscaba la verdad. Y saben, amigos y hermanos, cuando una persona realmente está empeñada en encontrar la verdad, Dios se va a manifestar. Por eso dice el profeta Isaías: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban, dije a gente que no me invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Así dice el profeta en el capítulo 65, verso número 1, el profeta Isaías. Y Dios, cuando una persona de manera sincera está buscándole como este hombre hacía, entonces Dios se revela. Y no se necesita pertenecer a alguna religión, sino buscar a Dios con toda sinceridad. Cuando una persona emprende esta búsqueda que la inicia el Espíritu Santo en la vida de un pecador, entonces Dios se va a manifestar a ella. Yo siempre aquí en Castro estoy pidiendo: Señor, permíteme conocer a una persona que esté buscándote. ¿Y sabe por qué oro de esa manera? Porque es Dios quien más interesado está en hacer que un alma lo encuentre para ser salvo, porque como este centurión que estaba buscando a Dios y estaba tratando de obedecer de alguna manera lo que el Señor enseñaba, Dios finalmente permite que encuentre la salvación en su amado Hijo. En segundo lugar, la fe de este hombre es muy interesante porque él se considera indigno. Los ancianos de Capernaum pensaban que este centurión era un hombre digno. Mire lo que dice el verso 4, ahí en el capítulo 7. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno que le concedas esto. ¿Qué significa eso? Los religiosos judíos dijeron: tiene méritos. Y saben ustedes, amigos, que este es el concepto que tienen las religiones. Yo no sé si usted pertenece a alguna religión. Yo no sé si usted está haciendo méritos para ganar el favor de Dios. Este es el concepto humano de que hay que tener méritos para ir al cielo. Hay que tener buenas obras. Este hombre, dijeron ellos, es digno porque él, mira, ama a la nación de los judíos y también nos construyó una sinagoga. En otras palabras, tiene méritos para entrar al cielo. Yo no sé si usted piensa eso.
¿Qué pensaba el centurión de lo que opinaban los ancianos? Él pensaba todo lo contrario. Mire el verso 6. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba tan lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos que le conocen, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Estos amigos, en el tiempo de los romanos, eran personas que incluso entraban donde vivían estas autoridades y tenían comunión con ellos y comían con ellos y sabían sus penas y sabían su realidad. Eran los amigos. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 15: ya no os llamaré más siervos, sino os llamaré amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí sabe. Y el Señor ocupó esa figura en Juan 15 del amigo, al igual que aquí el centurión está hablando de un amigo que conoce muy bien quién es él. Y el centurión dice: yo no soy digno que entres bajo mi techo. Y en el verso 7 dice: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Y aquí está, hermanos y amigos amados, la fe verdadera de un hombre. ¿En qué consiste la fe verdadera? ¿En qué consiste la gran fe de este centurión? No en la cantidad, sino en el reconocimiento de que él es un hombre indigno. Yo no soy digno que entres bajo mi techo. Esto lo dijo este centurión porque todo judío sabía que si entraba un romano o un gentil a su casa era una abominación. ¿Ya? En segundo lugar, dice el centurión en el versículo 7, ni aún me tuve por digno de venir a ti. Él sentía que su vida estaba contaminada, habituado a la corrupción y al pecado. Él sabía que estaba manchado por el pecado. Amigo amado, amiga amada, yo no sé si tú has llegado a reconocer tu indignidad respecto de quién es Dios y de quién eres tú. Muchas veces nosotros nos comparamos con los demás y decimos: bueno, yo no soy tan pecador. El vecino o la vecina, esos son adúlteros, esa gente que anda robando, que anda causando problemas, metidos en la droga, ellos sí que son totalmente indignos. Yo me acuerdo cuando salimos a hacer invitaciones y golpeamos en algunas casas, la gente nos dice: mire, ¿sabe? Entréguele esto a otra persona a quien le haga falta. Y yo les pregunto: ¿y usted cree que no le hace falta? No, esto lléveselo a las personas que viven en las poblaciones marginales, me dijo una vez un hombre. ¿Ya? Él se consideraba justo, no se consideraba indigno. Aquí tenemos el caso de un hombre que reconoce su total contaminación. Sus palabras son de un hombre verdaderamente arrepentido por el pecado. Sus palabras nos muestran realmente que él reconoce la bajeza propia de cada ser humano que ha pecado contra Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y cuando Dios ve un espíritu así, un corazón quebrantado y un corazón que reconoce su pecado y se humilla delante del Señor, el Señor no lo desprecia. Por eso el Señor va a este hombre y queda sorprendido de lo que él dice. En tercer lugar, la fe de este hombre es destacable y maravillosa porque se dirigió a la persona adecuada, al Señor Jesús, y reconoció la autoridad del Señor Jesucristo. ¿Sabe que es posible que alguien diga que yo soy pecador? A lo mejor usted dice: sí, yo soy pecador. Pero otra cosa es reconocer la autoridad que tiene Dios sobre tu vida. Este centurión reconoció que la persona
indicada la única persona que podía ayudarle con su siervo enfermo, a quien él amaba, era el Señor Jesucristo. Y este centurión entendió que la fe debe ser colocada en quien tiene autoridad. Mire el versículo 8, el verso número 8, dice ahí, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mí siervo haz esto y lo hace. Este hombre vivía en medio de la autoridad. Él manejaba de 50 a 100 hombres y a su siervo que ahora está enfermo le decía haz esto y lo hace. ¿Ya? Este centurión entiende el concepto de autoridad y su propia autoridad daba resultados porque él ordenaba algo y se hacía. ¿Cuánto más la autoridad del Señor? Porque Él es Dios. Si Él dice algo, se va a hacer porque tiene autoridad. Y saben, amigos, este centurión ya sabía de la autoridad del Señor Jesús. Y había escuchado de esa autoridad. Aquí en este mismo Evangelio, capítulo número 4, en Lucas capítulo 4, versículo 32, miren lo que decía la gente. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Verso 36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? El Señor Jesucristo tenía autoridad. Lo que hablaba, lo que enseñaba, Él lo cumplía. Una persona no tiene autoridad si dice algo y no tiene respaldo. Muchas veces, hermanos, nosotros enseñamos la palabra de Dios, pero no tenemos respaldo. ¿Quién tiene autoridad? Una persona que cumple lo que enseña. Eso es autoridad. Y el Señor además tenía autoridad como Dios, porque nos dice aquí en Lucas 4:36 que mandaba a los espíritus inmundos, porque Él es Dios. Entonces este centurión dijo, bueno, yo soy un hombre que doy órdenes y se cumple. ¿Cuánto más Jesucristo tiene autoridad? ¿Saben ustedes que todo el edificio militar de ese entonces descansaba sobre el hecho del que da órdenes, goza de toda autoridad, una autoridad incuestionable? Del mismo modo, la fe reconoce que cuando Dios habla tiene autoridad absoluta. Ese debe ser la fe que salva. Si Dios dice algo en su palabra y tiene autoridad, yo me someto a lo que Dios dice. Y nosotros que decimos ser creyentes, sus hijos, podemos creer sus palabras porque están respaldadas por la posición de este soberano Dios, el Señor Jesucristo. Y saben ustedes, amigos, si no existe este reconocimiento de esta autoridad total y absoluta que el Señor tiene, entonces no se puede tener una fe auténtica. Y vamos a ser meros creyentes que siguen al Señor solamente por cumplir mandamientos, pero no reconocer su autoridad. El centurión reconocía la autoridad de Cristo y no hacía falta que Él estuviera físicamente presente para que ocurriera algo. Fíjese esto, en el verso número, capítulo 7, volvamos en el verso número 8. En el verso 7, Él dice, porque aún no me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, será sano. Di la palabra y lo que tú digas se va a cumplir. No era necesario que el Señor estuviera presente para que se cumpliera la palabra de Dios. Esto es fe. Fe en la autoridad del Señor. ¿La tienes tú? ¿Confías en que todo lo que el Señor dice
se va a cumplir. Bastaba que simplemente pronunciara las palabras al respecto y se iban a cumplir. Señor, yo creo lo que tú digas. Yo descanso en la autoridad que tú posees. De manera que en este centurión, en este hombre, en este hombre de mucho respeto, de mucha autoridad, se cumple realmente esta fe admirable que el Señor menciona en el verso 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esa expresión, tanta fe, otra traducción dice, os digo que ni aún en Israel he encontrado una fe tan verdadera, una fe realmente que descansa en quién es el Señor Jesucristo. Y una fe es verdadera, vuelvo a repetirles, amigos míos, tiene 3 características que aprendemos en este hombre. Descansa en quién es Dios, busca a Dios. En segundo lugar, considera cuán indigno uno es delante de Dios, sin méritos, reos de juicio. Y en tercer lugar, reconoce la autoridad de Dios. Dios me podría fulminar, enviarme a la condenación si Él quisiera, pero Dios es rico en misericordia y yo creo que tiene todo poder para salvarme si yo creo en Él y para ayudarme si descanso en su autoridad. ¿Tienes esta clase de fe, amigo? ¿Has confiado en el Señor Jesucristo así? Y hermanos, nosotros que decimos ser creyentes, ¿confiamos de esta manera en Dios, en el Señor, como lo hizo este centurión? Quiera Dios que sí, para que disfrutemos de Él. Oremos. Padre amado, queremos darte gracias por esta fe que encontró el Señor Jesús en un hombre que no era del pueblo judío, un hombre que cumplía todo lo que el Señor enseñó en el Sermón del Monte. No había en Israel esta clase de fe. Y este hombre piadoso, al cual por supuesto tu Espíritu Santo ya estaba trabajando y encaminándolo a que conociese la verdad, se encontró finalmente con el Señor Jesucristo y pudo ver este milagro cuando llegó a su casa y sus siervos les dijeron que todo esto se había cumplido realmente cabalmente, tal como el Señor lo dijo a la distancia. Entonces dijeron ellos al regresar a casa que hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¡Qué maravilla! ¡Qué sorprendente tiene que haber sido para este centurión, descansando en quién era el Señor! Ayúdanos a los que no son tuyos, para que confíen plenamente en el Señor, reconozcan su indignidad y vengan al Señor por salvación. Y a nosotros que somos tus hijos, nuestro Padre, a confiar más en el Señor Jesús y en su autoridad. Dejamos todo esto en tus manos, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.